Buenas tardes. Hoy es 9 de marzo de 2024. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, oh voluntad suprema, a reinar sobre la tierra. Inviste todas las generaciones. Vence y triunfa sobre todos. Luisa, pequeña hija de la divina voluntad, continúa en medio de nosotros, viviendo y difundiendo el reino de la divina voluntad. Amén. En nuestra meditación 54 vamos a ver el Padre Nuestro. Como lo mencioné en la meditación anterior, este tema complementa nuestro estudio sobre el reino divino, mi ideal en la creación y el germen perdido que se adquirirá nuevamente. Para los que escuchan por primera vez, este estudio es basado en los escritos de la sierva de Dios, Luisa Picarreta, sobre el don de la divina voluntad. Y el método que utilizo es repetir las mismas palabras de nuestro Señor Jesús sobre el tema que tratamos, y algunas veces lo relaciono con Biblia y catecismo. En el Salmo 8 se nos plantea un gran interrogante. ¿Qué es el hombre para que de él te acuerdes? ¿El hijo de Adán para que de él te cuides? Antes de adentrarnos en el tema, voy a hacer un breve repaso sobre la meditación anterior, el germen perdido que se adquirirá nuevamente. En el volumen 23, octubre 30 de 1927, al crear al hombre sin que él tuviera ningún mérito, por dote, por fundamento, por sustancia de todos los bienes, alegrías y felicidades, le dimos por reino nuestra voluntad, a fin de que nada le faltase, teniendo a su disposición una voluntad divina y junto con ella nuestro Ser Supremo. En el volumen 14, septiembre 24 de 1922, dice: todo el mal en el hombre es que ha perdido el germen de mi voluntad. Repito, todo el mal en el hombre es que ha perdido el germen de mi voluntad. Por eso no hace otra cosa que cubrirse con los más grandes delitos que lo degradan y lo hacen obrar como loco. Oh, cuántas locuras están por cometer. Justa pena, porque quieren tener por Dios al propio yo. También vimos que si Eva hubiera pecado, pero Adán no hubiera caído, el germen humano se hubiera conservado puro e intacto, como salió de las manos creadoras, y la divina voluntad obrante hubiera continuado en él como vida primaria y acto primero de todas sus obras, como cuando fue creado, como nos lo enseña nuestro Señor, que la criatura ha sido creada y ha tenido en su principio cuerpo, alma, voluntad humana y divina, todo junto, los cuales debían hacer vida en común con sumo acuerdo. Y en el volumen 18, enero 28 de 1926, la finalidad primaria de mi venida a la tierra fue precisamente esto, que el hombre regresara al seno de mi querer como salió de él cuando fue creado. Es necesario conocer cómo, para qué y por qué fuimos creados, y conocer que Dios quiere darnos nuevamente su divina voluntad como vida, con el fin de que regresemos al principio, al orden y a la finalidad para los cuales nos creó. Es a través de estos escritos del conocimiento del don de su divina voluntad que nuestro divino Maestro
nos enseña el modo, el camino que hay que recorrer para llegar a esta vida divina. Voy a empezar este tema del Padre Nuestro con la Biblia. En Mateo 6, 9, 13. Vosotros pues orad así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Nuestro pan cotidiano, dánosle hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. En el volumen 15, abril 14 de 1923. Ahora, hija mía, pasemos a mi voluntad. ¿Tú crees que sea una santidad como las otras santidades? Un bien, una gracia casi al parejo de las que he hecho durante tantos siglos a los demás santos y a toda la Iglesia? No, aquí se trata de una época nueva, de un bien que debe servir a todas las generaciones. Pero es necesario que todo este bien lo concentre primero en una sola criatura, como hice en la redención, concentrando todo en mi mamá. Mira un poco cómo las cosas van casi iguales. Para hacer venir la redención y disponer a las almas a esto, hice la promesa del futuro Mesías, a fin de que con el esperarlo no solo se dispusieran, sino que pudieran encontrar también ellos en el futuro Redentor su salvación. Ahora, para disponer a las almas a vivir en mi querer y darles parte de los bienes que él contiene y hacer regresar al hombre sobre el camino de su origen, como fue creado por mí, quise ser el primero en rogar, haciendo resonar mi voz de un punto al otro de la tierra y hasta en lo alto del cielo, diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos. No dije Padre mío, sino que lo llamé Padre de toda la familia humana, para comprometerlo en lo que debía agregar: que todos santifiquen tu nombre, a fin de que venga tu reino sobre la tierra, y tu voluntad se haga como en el cielo, así en la tierra. Era esta la finalidad de la creación, y yo pedía al Padre que se cumpliera. En cuanto yo recé, el Padre cedió a mis súplicas y formé el germen de tanto bien. Y para hacer que este germen fuera conocido, enseñé a los apóstoles mi oración, y esto la transmitieron a toda la Iglesia, a fin de que así como el pueblo del futuro Redentor encontraba la salvación en él y se disponían a recibir al Mesías prometido, así con este germen formado por mí, la Iglesia ruega y repite tantas veces mi misma oración y se dispone a recibir el que reconozcan y amen a mi celestial Padre como Padre de ellos, de manera de merecer ser amados como hijos y reciban el gran bien de que mi voluntad se haga como en el cielo, así en la tierra. Los mismos santos han formado su santidad en este germen y en esta esperanza de que mi voluntad se haga como en el cielo, así en la tierra. Los mártires han esparcido su sangre, no hay bien que no derive de este germen. Así que toda la Iglesia ruega, y así como las lágrimas, las penitencias, las oraciones para tener al Mesías eran dirigidas hacia aquella Virgen excelsa, a la cual debía disponer para concentrar tanto bien
para poder recibir a su Salvador. Si bien no conocían quién fuese, así ahora la Iglesia, cuando recita el Padre Nuestro, es propiamente por ti que ruega, para hacer que concentre en ti todo el bien que contiene mi querer. El modo, el cómo la voluntad divina tenga vida en la tierra como en el cielo. Y si bien no eres conocida, la Iglesia, haciendo eco a mi oración, sea hecha tu voluntad como en el cielo así en la tierra, me ruega, me apresura a que concentre todo este bien en una segunda Virgen, a fin de que como otra Salvadora salve a la humanidad en peligro, y haciendo uso de mi inseparable amor y misericordia, oiga favorablemente mi misma plegaria unida a aquella de toda la Iglesia, y hago regresar al hombre a su origen, a la finalidad con la que lo he creado. Esto es, que mi voluntad se haga en la tierra como en el cielo. Es esto propiamente el vivir en mi querer. Todo lo que te voy manifestando, a esto te empuja, en esto te confirmo. Este es el gran fundamento que voy formando en tu alma, y para hacer esto voy concentrando todas las gracias pasadas, presentes y futuras que he hecho a todas las generaciones. Es más, las duplico, las multiplico, porque siendo mi querer la cosa más grande, más santa, más noble, que no tiene principio ni fin, para ponerlo en una criatura, es justo y decoroso que concentre en ella todos los bienes posibles, gracias innumerables, pureza y nobleza divinas, a fin de que tenga el mismo cortejo que tiene en el cielo esta mi voluntad. Es la misma que obró en la redención, que quiso servirse de una virgen. ¿Cuáles portentos y prodigios de gracias no obró en ella? Ella es grande, contiene todos los bienes, y al obrar, obra como magnánima. Y si se trata de hacer obras, de hacer bien a toda la humanidad, pone en juego todos sus bienes. Ahora quiere servirse de otra virgen para concentrar su voluntad y dar principio en hacer conocer que su voluntad se haga en la tierra como en el cielo. Y si en la redención quiso venir a salvar al hombre perdido, a satisfacer por sus culpas, lo cual era impotente de hacerlo él mismo, a darle un refugio y tantos otros bienes que la redención contiene. Ahora mi voluntad, queriendo desahogar más en amor que en la misma redención, con el hacer que se haga en la tierra como en el cielo, viene a dar al hombre su estado de origen, su nobleza, la finalidad con la cual fue creado. Viene a abrir la corriente entre su voluntad y la humana, de manera que absorbida por esta voluntad divina, dominada, le dará vida en ella y ella reinará en la tierra como en el cielo. En el volumen 24, mayo 26 de 1928, nuestro Señor, al haber formado el Padre Nuestro, se ponía a la cabeza del reino del fiat divino. Hija mía, Dios es orden, y cuando quiere dar un bien a las criaturas, siempre pone en él su orden divino. Y todo lo que se hace para obtener el bien comienza de Dios, poniéndose él a la cabeza para tomar el empeño y ordena a la criatura al mismo fin. Esto lo hice para dar yo la redención y las criaturas para recibirla,
y esto estoy haciendo para dar el reino del fiat divino y las criaturas para recibirlo. Conformar yo mismo el Padre Nuestro, me ponía a la cabeza y tomaba el empeño de dar este reino. Y con haberlo enseñado a mis apóstoles, ponía el orden en las criaturas, el cómo poder obtener un bien tan grande. Así que toda la Iglesia ruega, no hay alma que allá pertenezca que no recite el Padre Nuestro. Y si bien muchos lo recitan sin interés de querer y pedir un reino tan santo, esto es, que el querer divino se haga como en el cielo, así en la tierra, estando este interés en aquel que lo enseñó. Recitándolo, se renueva mi interés y escucho mi oración que pide: venga tu reino, a fin de que se haga tu voluntad como en el cielo, así en la tierra. Repito, estando este interés en aquel que lo enseñó, recitándolo, se renueva mi interés y escucho mi oración que pide: venga tu reino, a fin de que se haga tu voluntad como en el cielo, así en la tierra. Ahora, si la criatura al recitar el Padre Nuestro tuviese este interés de querer y suspirar mi reino, entraría a tomar parte de mi interés y su voluntad se fundiría en la mía por el mismo fin. Pero a pesar de que no tenga este interés, mi valor e interés corre siempre en cada Padre Nuestro. Ve entonces el orden divino: pedir todos una sola cosa. En medio de estos que piden están aquellos que quieren hacer mi voluntad, otros que la hacen, y todo esto viene entretejido junto y tocan a la puerta de mi querer divino. Repiten los toquidos y golpean: ¿quién fuerte? ¿Quién quedo? Pero siempre hay alguno que toca y pide que se abran las puertas, a fin de que descienda mi voluntad a reinar sobre la tierra. Y como todo está establecido y ordenado por la divinidad, espera a quien debe hacer el toquido más fuerte, y que forzando las puertas con una fuerza invencible, cual es la misma fuerza de mi voluntad divina, abrirá de par en par las puertas y con sus dulces cadenas de amor atará al eterno querer para hacerlo venir a reinar en medio a las criaturas. Ella será como la esposa que, entretejiendo a su esposo con sus cadenas amorosas, lo llevará como en triunfo en medio a las criaturas. Y así como la Virgen Santa puso término a las horas nocturnas de los patriarcas y profetas, y formó el alba para hacer despuntar el sol del Verbo eterno, así ésta formará el alba para hacer despuntar el sol del fiat voluntas tua, como en el cielo, así en la tierra. ¿Crees tú que mi voluntad, que con tanto amor se ha hecho conocer y ha manifestado tanto interés de querer venir a reinar sobre la tierra, desahogando contigo su dolor, haya sido sin que ninguno la haya suplicado? Ah, no, no. Han sido los continuos llamados de mi iglesia, y en aquellos llamados era propiamente yo que llamaba, pero me servía de ellos para tocar a las puertas del fiat divino, el cual, cansado de oír llamar a sus puertas divinas, se ha servido de ti para hacerse llamar más fuerte, y abriéndote, te ha dado parte en sus conocimientos. ¿Y cuántas verdades te ha hecho conocer? Tantos medios te daba para formar cadenas amorosas, para hacerse atar y venir a reinar sobre la tierra. Y por cuantas veces te llama a vivir en su querer divino, haciéndote conocer sus cualidades, su potencia, sus alegrías, sus inmensas riquezas.
Son tantas garantías que te da, que te aseguran su venida a la tierra, porque en nosotros hay esta prerrogativa, que si hacemos conocer un bien nuestro, una verdad, un conocimiento que nos pertenece, es porque queremos hacer de ello don a la criatura. Ve entonces cuántos dones te ha hecho mi querer, cuántos conocimientos suyos te ha hecho conocer. Son tales y tantos que tú misma no sabes numerarlos. Y yo, mi amado Jesús, ¿quién sabe cuándo vendrá este reino? Y él, hija mía, para venir la redención se necesitaron 4000 años, porque el pueblo que rogaba y suspiraba al futuro Redentor era el más pequeño de número restringido. En cambio, los que pertenecen a mi iglesia son más pueblos y de número, oh, cuanto más grande que aquel. Por eso el número abreviará el tiempo. Mucho más que la religión se está abriendo camino donde quiera, lo cual no es otra cosa que la preparación al reino de mi voluntad divina. En el volumen 16, agosto 13 de 1923. Hija mía, quien es llamado a un oficio debe conocer los secretos, la importancia, los deberes, los bienes, el fundador y todo lo que a ese oficio pertenece. Has de saber que una simple criatura rompió las relaciones que existían entre la voluntad divina y la criatura. Esta ruptura destruyó los planes que la divinidad tenía en la creación del hombre. Ahora, a otra simple criatura, si bien dotada de tantas gracias y privilegios, cual fue la Virgen, reina de todos, pero siempre pura criatura, le fue dado el oficio de tener que reanudar, cimentar y ponerse en relaciones con la voluntad de su Creador, para reparar la primera ruptura de aquella primera criatura. Mujer la primera, mujer la segunda. Fue propiamente ella que con vincular su querer al nuestro nos restituyó el honor, el decoro, la sujeción, los derechos de la creación. No fue una sola criatura la que tuvo el inicio del mal y la que formó el germen de la ruina de todas las generaciones. Así, esta sola criatura celestial tuvo el inicio del bien. Con ponerse en relación con la voluntad de su Creador, formó el germen de aquel fiat eterno que debía ser la salvación, la santidad, el bienestar de todos. Ahora, esta celestial criatura, conforme crecía, así crecía en ella el germen de aquel fiat eterno, que, haciéndose árbol, el Verbo eterno se sintió raptado a reposarse bajo la sombra de su eterno querer y quedó concebido, formando su humanidad en aquel seno virginal en el cual reinaba como rey dominante su supremo querer. Mira entonces cómo todos los bienes descienden de mi supremo querer y todos los males salen en campo cuando la criatura se sustrae de la voluntad divina. Entonces, si no hubiera encontrado una criatura que tuviese por vida mi querer y que no se hubiera puesto en relación conmigo con aquellos vínculos de la creación queridos por mí, no habría querido ni podido descender del cielo y tomar carne humana para salvar al hombre. Así que mi mamá fue el inicio, el origen, el germen del fiat voluntas tua cum in cielo così in terra. Como una criatura lo había destruido, era justo que otra criatura debía reedificarlo. Y mi humanidad, que jamás se separó de mi divinidad, sobre este germen de mi mismo querer,
que encontré en mi Divina Madre, formé el gran plano de la voluntad humana en la divina voluntad. Con mi voluntad humana unida a la divina, no hubo acto humano que no pusiera en relación con el querer supremo. Con el querer divino estaba al día de todos los actos de todas las generaciones. Con el querer humano los iba reparando y los vinculaba con el eterno querer. No hubo acto que me escapara y que no fuera ordenado por mí en la luz purísima de la suprema voluntad. La redención podría decir que me costó poco. Habrían bastado mi vida externa, las penas de mi pasión, mis ejemplos, mi palabra, y la habría hecho en muy poco tiempo. Pero para formar el gran plano de la voluntad humana en la divina, para unir todas las relaciones y vínculos por ella despedazados, debí poner todo mi interior, toda mi vida oculta, todas mis penas íntimas, que son de más duración y más intensas que mis penas externas y que aún no son conocidas. Basta decir que no era el solo perdón lo que impetraba, la remisión de las culpas, el refugio, la salvación, la defensa en los graves peligros de la vida del hombre, como lo impetré en mi pasión, sino era el resurgimiento de todo el interior. Debía hacer surgir ese sol del querer eterno que atando con fuerza raptora todo el interior del hombre, aun las más íntimas fibras, debía conducirlo al seno de mi Padre Celestial como renacido en su eterno querer. Oh, cómo me fue más fácil conseguirle la salvación que reordenarle su interior en mi supremo querer. Y si esto no lo hubiera hecho, la redención no habría estado completa, ni hubiera sido obra digna de un Dios, ni habría ajustado ni ordenado todas las partidas del hombre, ni restituido aquella santidad perdida con haberse sustraído y roto las relaciones con la divina voluntad. El plano está ya hecho, pero para hacerlo conocer era necesario que primero el hombre conociera que con mi vida y pasión podía obtener el perdón y la salvación. Para disponerlo a hacerle conocer cómo le había conseguido la cosa más grande y más importante, que es el resurgimiento de su querer en el mío, para restituirle su nobleza, las relaciones rotas con mi voluntad y con esto su estado de origen. Ahora, hija mía, si mi eterna sabiduría dispuso que una celestial y la más santa de todas las criaturas preparara el germen de mi santo querer, en el cual yo formé el plano del resurgimiento del hombre en mi suprema voluntad, ahora por medio de otra criatura, haciéndola entrar en las eternas moradas de mi querer y vinculando su voluntad con la mía, uniéndola a todos mis actos, le hago resurgir todo su interior en el eterno sol de mi querer, y abro el campo de este plano a las generaciones, de manera que quien quiera pueda entrar en él para ponerse en relación con la voluntad de su Creador. Y si hasta ahora han gozado los bienes de la redención, ahora pasarán a gozar los frutos del fiat voluntas tua cum in cielo così in terra. Aquella felicidad perdida, aquella dignidad y nobleza, aquella paz toda celestial que con hacer su voluntad el hombre había hecho desaparecer de la faz de la tierra. Gracia más grande no podría ser,
porque con ponerlo de nuevo en relación con mi voluntad, le restituyo todos los bienes con los que lo doté al crearlo. Por eso sé atenta, porque se trata de abrir un gran campo de bienes a todos tus hermanos. En el volumen 20, enero 30 de 1927. Le he dicho: amor mío, parece que más que todo amas mucho este reino del eterno Fiat. En él tú concentras todo tu amor, todas tus obras, y por eso casi como que sientes el triunfo de que todas servirán a este reino. Si tanto lo amas, ¿cuándo vendrá? ¿Por qué no te apresuras a hacerlo venir? Y Jesús ha agregado: hija mía, cuando los conocimientos de mi divino querer hayan hecho su camino en vista del gran bien que ellos contienen, bienes en los que ninguna criatura ha pensado hasta ahora, que el reino de mi voluntad será el desahogo del cielo, el eco de la felicidad celeste, la plenitud de los bienes terrestres. Entonces, en vista de tan gran bien, suspirarán, pedirán a unanimidad que venga pronto mi reino. Así que tanto toda la creación en su mudo lenguaje, muda solo en apariencia, pues dentro de ella está mi voluntad, que con voz fuerte y elocuente pide sus derechos de que sea conocida, domine y reine sobre todos. Por eso uno será el eco de un punto al otro de la tierra, uno el suspiro, una la oración que saldrá de todos los seres, que venga el reino del Fiat Supremo. Entonces triunfante vendrá en medio de las criaturas. He aquí la necesidad de los conocimientos. Estos serán incitaciones, estimularán el apetito de las criaturas para gustar un alimento tan exquisito. Sentirán toda la voluntad, las ansias de vivir en un reino tan feliz, para liberarse de la tiranía y esclavitud en las cuales las ha tenido el propio querer. Y conforme se adentrarán a conocer todas las manifestaciones, los bienes que hay en el Fiat Supremo, encontrarán tus normas. Cómo has puesto cielo y tierra boca abajo, girando por todas partes y pidiendo que pronto fuese conocido este reino. Encontrarán lo que has sufrido para obtenerles un bien tan grande, cómo deben comportarse, qué deben hacer para poder tener libre entrada a vivir en él. Por eso es necesario que se haga conocer todo, para hacer que mi reino esté todo completo, para hacer que nada falte, tanto las cosas más grandes cuanto las más pequeñas. Por eso, ciertas cosas que a ti te parecen pequeñas podrán ser una piedra divina, transformada en oro purísimo, que formará parte de los fundamentos del reino de mi suprema voluntad. En el volumen 23, febrero 5 de 1928. Promesa solemne en el Padre Nuestro del reino de la divina voluntad. Hija mía, en cuanto Adán pecó, Dios le hizo la promesa del futuro Redentor. Pasaron siglos, pero la promesa no vino a menos, y las generaciones tuvieron el bien de la redención. Ahora, cuando vine del cielo y formé el reino de la redención, antes de partir al cielo, hice otra promesa más solemne, la del reino de mi voluntad. Y esta la hice en el Padre Nuestro, y para darle más valor y para obtenerlo más pronto, esta promesa formal la hice en la solemnidad de mi oración, pidiendo al Padre que hiciera venir su reino, que es la voluntad divina, como en el cielo así en la tierra. Y me puse yo a la cabeza de esta plegaria.
conociendo que tal era su voluntad, y que rogado por mí no me habría negado nada, mucho más que con su misma voluntad. Yo rogaba y pedía una cosa querida por mi mismo Padre, y después de haber formado esta plegaria ante mi Padre Celestial, seguro que me era concedido el reino de mi voluntad divina sobre la tierra, la enseñé a mis apóstoles, a fin de que la enseñaran a todo el mundo, para que uno fuera el grito de todos: hágase tu voluntad, como en el cielo, así en la tierra. Promesa más cierta y solemne no podía ser. Los siglos para nosotros son como un punto solo, y nuestras palabras son actos y hechos cumplidos. Mi mismo rogar al Padre Celestial: venga, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así en la tierra, significaba que con mi venida sobre la tierra, el reino de mi voluntad no era establecido en medio a las criaturas. De otra manera habría dicho: Padre mío, sea confirmado nuestro reino, que ya he establecido sobre la tierra, y nuestra voluntad domine y reine. En cambio dije: venga. Esto significaba que debe venir, y las criaturas deben esperarlo con aquella certeza con que esperaron al Redentor, porque está mi voluntad divina unida y comprometida en aquellas palabras del Padre nuestro. Y cuando ella se compromete, es más que cierto lo que promete. Mucho más que el todo fue preparado por mí. No se requería otra cosa que las manifestaciones de mi reino, y lo estoy haciendo. ¿Crees tú que las tantas verdades que te estoy diciendo acerca de mi fiat sean solo para darte una simple noticia? No, no, es porque quiero que todos conozcan que su reino está cercano y que conozcan sus bellas prerrogativas, a fin de que todos amen, suspiren entrar a vivir en un reino tan santo, pleno de felicidad y de todos los bienes. Así que lo que a ti te parece difícil, para la potencia de nuestro fiat es fácil, porque él sabe quitar todas las dificultades y abatir todo como quiere y cuando quiere. En el volumen 16, enero 4 de 1924. Con las palabras de Jesús en el huerto: no se haga mi voluntad sino la tuya, acordó con su Padre Celestial que la voluntad divina tomara su puesto de honor en la criatura. Estaba pensando en las palabras de Jesús en el huerto cuando dijo: Padre, si es posible, pase de mí este cáliz, pero non mea voluntas sed tua fiat. Y mi dulce Jesús, moviéndose en mi interior, me ha dicho: hija mía, ¿crees tú que fue el cáliz de mi pasión por el cual decía al Padre: Padre, si es posible, pase de mí este cáliz? No, absolutamente no. Era el cáliz de la voluntad humana, que contenía tal amargura y plenitud de vicios que mi voluntad humana, unida a la divina, sintió tal repugnancia, terror y espanto que grité: Padre, si es posible, pase de mí este cáliz. ¿Cómo es fea la voluntad humana sin la voluntad divina, la cual, casi como dentro de un cáliz, se encierra dentro de cada criatura? No hay mal en las generaciones del cual ella no sea el origen, la semilla, la fuente. Y yo, viéndome cubierto por todos estos males que ha producido la voluntad humana, frente a la santidad de la mía, me sentía morir, y habría muerto de verdad si la divinidad no me hubiera sostenido.
Pero ¿sabes tú por qué agregué y por 3 veces non mea voluntat sed tua fiat? Yo sentía sobre mí todas las voluntades de las criaturas juntas, todos sus males, y a nombre de todas grité al Padre: no se haga más la voluntad humana en la tierra, sino la divina. La voluntad humana sea desterrada y la tuya reine. Así que desde entonces, y lo quise hacer desde el principio de mi pasión, porque era la cosa que más me interesaba y la más importante, la de llamar a la tierra el fiat voluntas tua, como en el cielo así en la tierra. Yo era el que a nombre de todos decía: non mea voluntas sed tua fiat. Desde entonces yo constituía la época del fiat voluntas tua sobre la tierra, y con decirlo por 3 veces, en la primera la impetraba, en la segunda la hacía descender, en la tercera la constituía reinante y dominadora, y con decir non mea voluntat sed tua fiat, yo intentaba vaciar a las criaturas de su voluntad y llenarlas de la divina. Antes de morir, porque no me quedaban más que horas, yo quise contratar con mi Padre Celestial mi primera finalidad por la cual vine a la tierra, que la divina voluntad tomara su primer lugar de honor en la criatura. El sustraerse de la voluntad suprema había sido el primer acto del hombre, y por lo tanto nuestra primera ofensa. Todos sus demás males entran en el orden secundario, y yo debí primero realizar la finalidad del fiat voluntas tua come in cielo così in terra, y después formar con mis penas la redención. Porque la misma redención entra en el orden secundario. Es siempre mi voluntad la que tiene el primado sobre todas las cosas. Y si bien de los frutos de la redención se vieron los efectos, pero fue en virtud de este contrato que yo hice con mi Padre Divino, el que su fiat debía venir a reinar sobre la tierra, realizando la verdadera finalidad de la creación del hombre y mi finalidad primaria por la cual vine a la tierra, que el hombre pudo recibir los frutos de la redención. De otra manera, habría faltado el orden a mi sabiduría. Si el principio del mal fue su voluntad, a ésta debía yo ordenar y restablecer, reunir voluntad divina y humana. Y si bien se vieron primero los frutos de la redención, esto dice nada. Mi voluntad es como un rey, que si bien es el primero entre todos, llega al último precediéndolo por su honor y decoro sus pueblos, ejércitos, ministros, príncipes y toda la corte real. Así que primero eran necesarios los frutos de mi redención para hacer encontrar la corte real, los pueblos, los ejércitos, los ministros a la altura de la majestad de mi voluntad. Pero ¿sabes tú quién fue la primera en gritar junto conmigo: non mea voluntas sed tua fiat? Fue mi pequeña recién nacida en mi voluntad, mi pequeña hija, que tuvo tal repugnancia, tal espanto de su voluntad, que temblorosa se estrechó a mí y gritó junto conmigo: Padre, si es posible, pase de mí este cáliz de mi voluntad. Y llorando agregaste junto conmigo: non mea voluntas sed tua fiat. Ah, sí, estuviste tú junto conmigo en aquel primer contrato con mi Padre Celestial, porque se necesitaba al menos una criatura que debía hacer válido este contrato. De otra manera, ¿a quién darlo?
¿A quién confiarlo? Y para volver más segura la custodia del contrato, te hice don de todos los frutos de mi pasión, poniéndolos en cortejo a tu alrededor como un ejército formidable, que mientras hace su cortejo real a mi voluntad, hace guerra encarnizada a la tuya. Por eso ánimo en el estado en el que te encuentras. Quita el pensamiento de que yo pueda dejarte. Esto sería en menoscabo de mi querer, siendo que tengo el contrato de mi voluntad depositado en ti. Por lo tanto, estate en paz. Es mi voluntad que te prueba, que quiere no solo purificarte, sino destruir aún la sombra de tu voluntad. Por eso, con toda paz, sigue el vuelo en mi querer. No te preocupes por nada. Tu Jesús hará de manera que todo lo que pueda suceder dentro y fuera de ti hará resaltar mayormente mi voluntad y ensanchará en ti los confines de la mía en tu voluntad humana. Soy yo quien llevará la batuta en tu interior para dirigir todo en ti según mi querer. Yo no me ocupé de otra cosa sino solo de la voluntad de mi Padre, y como todas las cosas están en ella, por eso me ocupé de todo. Y si enseñé alguna oración, no fue otra, sino que la divina voluntad se haga como en el cielo, así en la tierra. Pero era la oración que encierra todo. Así que yo no giraba, sino solo en torno a la voluntad suprema. Mis palabras, mis penas, mis obras, mis latidos estaban llenos de voluntad celestial. Así quiero que hagas tú. Debes girar tanto en torno a ella hasta hacerte quemar por el aliento eterno del fuego de mi voluntad, de manera que pierdas cualquier otro conocimiento y no sepas otra cosa sino solo y siempre mi querer. En el volumen 15, mayo 2 de 1923. Cuando el fiat voluntas tua tenga su cumplimiento como en el cielo, así en la tierra, entonces vendrá el pleno cumplimiento de la segunda parte del Padre Nuestro. Sentía mi pobre mente como perdida en la inmensidad del eterno querer, y mi dulce Jesús, hablándome sobre la santísima voluntad de Dios, me ha dicho: Hija mía, cómo armonizan bien tus actos hechos en mi querer, armonizan con los míos, con los de mi amada mamá, y el uno desaparece en el otro y forman uno solo. Parece el cielo en la tierra y la tierra en el cielo. Parece el eco del uno en los tres, y de los tres en uno de la Trinidad sacrosanta. Oh, cómo suena dulce a nuestro oído, cómo nos rapta, pero tanto de raptar nuestra voluntad del cielo a la tierra. Cuando mi fiat voluntas tua tenga su cumplimiento como en el cielo, así en la tierra, entonces vendrá el pleno cumplimiento de la segunda parte del Pater Noster. Esto es, danos hoy nuestro pan de cada día. Yo decía: Padre nuestro, a nombre de todos te pido 3 clases de pan cada día. El pan de tu voluntad, que es más que pan, porque si el pan es necesario 2 o 3 veces al día, en cambio, este es necesario a cada momento, en todas las circunstancias. Es más, debe ser no solo pan, sino como aire balsámico que lleva la vida, la circulación de la vida divina en la criatura. Padre, si no he dado este pan de tu voluntad, no podré jamás recibir todos los frutos de mi vida sacramental, que es el segundo pan que todos los días te pedimos. Oh, cómo se encuentra mal mi vida sacramental, porque el pan de tu voluntad no los alimenta.
Es más, encuentra el pan corrupto de la voluntad humana. Oh, cómo me da asco, cómo lo rehúyo, y si bien voy a ellos, pero los frutos, los bienes, los efectos, la santidad no puedo darlos, porque no encuentro nuestro pan, y si alguna cosa doy, es en pequeña proporción, según sus disposiciones, pero no todos los bienes que contengo. Y mi vida sacramental espera pacientemente que el hombre tome el pan de la voluntad suprema para poder dar todo el bien de mi vida sacramental. Ve entonces cómo el sacramento de la Eucaristía, y no solo este, sino todos los sacramentos dejados a mi Iglesia e instituidos por mí, darán todos los frutos que contienen y tendrán pleno cumplimiento cuando el pan nuestro, esto es, la voluntad de Dios, se haga como en el cielo, así en la tierra. Después pedí al tercer pan, es decir, el material. ¿Cómo podía decir danos hoy nuestro pan si el hombre, debiendo hacer nuestra voluntad, lo que era nuestro era suyo? El Padre no debía dar el pan de su voluntad, el pan de mi vida sacramental, el pan diario de la vida natural a hijos ilegítimos, usurpadores, malos, sino a hijos legítimos, buenos, que tendrían en común los bienes del Padre. Por eso yo decía, danos nuestro pan. Entonces comerán el pan bendito. Todo sonreirá en torno a ellos. La tierra y el cielo llevarán la marca de la armonía de su Creador. Después agregué, perdónanos nuestras deudas como nosotros las perdonamos a nuestros deudores. Así que también la caridad será perfecta. Entonces será perfecto el perdón. Tendrá la marca del heroísmo como la tuve yo en la cruz. Cuando el hombre coma el pan de mi voluntad como lo comía mi humanidad, entonces las virtudes serán absorbidas en mi voluntad y recibirán la marca del verdadero heroísmo y de virtudes divinas. Serán como tantos riachuelos que brotarán del seno del gran mar de mi voluntad. Y si agregué, y no nos induzcas en tentación, ¿cómo lo podría inducir Dios en tentación? Era porque el hombre es siempre hombre, libre por sí mismo, porque yo no le quito jamás los derechos que al crearlo le di. Y él, asustado y temiendo de sí, grita en silencio. Reza sin expresarse en palabras. Danos el pan de tu voluntad, a fin de que podamos rechazar todas las tentaciones, y en virtud de este pan, líbranos de todo mal. Así sea. Ve entonces cómo todos los bienes del hombre reencuentran su reanudación. El vínculo estrecho del hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, la validez de cada acto suyo, la restitución de los bienes perdidos, la firma y la seguridad de que le viene dada nuevamente su perdida felicidad terrestre y celeste. Así que era tan necesario que mi voluntad se haga como en el cielo, así en la tierra, que yo no tuve otro interés ni enseñé otra oración, sino el Padre Nuestro. Y la Iglesia, fiel ejecutora y depositaria de mis enseñanzas, la tiene siempre en boca y en cada circunstancia. Y todos, doctos e ignorantes, pequeños y grandes, sacerdotes y seglares, reyes y súbditos, todos me piden que mi voluntad se haga como en el cielo, así en la tierra. ¿No quieres tú entonces que mi voluntad descienda sobre la tierra?
Y así como la redención tuvo su principio en una virgen, no me concebí en todos los hombres para redimirlos. Si bien quien lo quiere puede entrar en el bien de la redención y recibirme cada uno para sí solo en el sacramento. Así, ahora mi voluntad debe tener su principio, la posesión, el crecimiento y el desenvolvimiento en una criatura virgen. Y después, quien se disponga y quiera, entrarán los bienes que el vivir en mi voluntad contiene. Si no hubiera sido concebido en mi amada mamá, la redención jamás habría venido. Así, si no obro el prodigio de hacer vivir a un alma en mi suprema voluntad, el fiat voluntas tua como en el cielo, así en la tierra, no tendrá lugar en las generaciones humanas. En este capítulo que acabamos de meditar, cuando dice que la caridad será perfecta, entonces será perfecto el perdón. Tendrá la marca del heroísmo como la tuve yo en la cruz. Podemos relacionarlo con la Biblia. En el Apocalipsis, cartas a las 7 iglesias. Tengamos en cuenta que me voy a referir a la primera carta, capítulo 2, 1, 5 y 7. Dice: al ángel de la iglesia de Éfeso, escribe: esto dice el que tiene en su diestra las 7 estrellas, el que se pasea en medio de los 7 candeleros de oro. Conozco tus obras, tus trabajos, tu paciencia, y que no puedes tolerar a los malos, y que has probado a los que se dicen apóstoles, pero no lo son, y los hallaste mentirosos, y tienes paciencia y sufriste por mi nombre sin desfallecer. Pero tengo contra ti que dejaste tu primera caridad. Repito, pero tengo contra ti que dejaste tu primera caridad. Considera, pues, de dónde has caído, y arrepiéntete y practica las obras primeras. Si no, vendré a ti y removeré tu candelero de su lugar si no te arrepientes. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de mi Dios. Y en Mateo 5:48. Sed pues perfectos, como perfecto es vuestro Padre Celestial. De la única forma que se dará cumplimiento a este versículo de la Biblia es que el alma viva en la divina voluntad, porque Dios será actor y espectador de los actos de la criatura, y de esta forma los actos serán perfectos, completos, divinos, eternos e infinitos. Termino esta meditación destacando este párrafo en el que nuestro Señor nos da este maravilloso conocimiento, con el cual nos da la certeza de la venida de su reino. Es del volumen 32, septiembre 10 de 1933. Yo, haciéndola de rey, debía constituir el reino de mi fiat, el cual el hombre había rechazado. Por eso mi divinidad, unida a mi humanidad, descendía del cielo para comprar mi divina voluntad para las criaturas. Cada acto que hacía era un adelanto del precio que se requería y que daba a la divina majestad para volver a comprar lo que el hombre había rechazado y perdido. Así que cada acto mío, pena, lágrima y la misma muerte de cruz, no fue otra cosa que desembolsar la suma necesaria para comprar mi voluntad divina y darla a las criaturas. Así que, si la compra fue hecha, pagado el precio, la divinidad aceptó, y fue concluido el pago con el sacrificio de mi vida.
¿cómo no debe venir su reino? En la voluntad de Dios siempre.